Buenas noches a todos, pues bienvenidos a esta segunda o segundo conversatorio, la continuación del que tuvimos a finales del mes de septiembre. Pues es un conversatorio, es algo casual entre amigos, conversando algunos temas, y en este caso vamos a ver algo de lo que es la aplicación de la apologética. Pero antes de empezar, pues vamos a tener una oración, la voy a tener yo para poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Te damos gracias, Señor, porque nos permites usar estos medios electrónicos para poder estar en comunicación. Todos aquellos que tenemos fe en ti, Señor, para poder aprender de ti, para poder intercambiar ideas, intercambiar puntos de vista, conocerte más. Te pedimos que seas con este tiempo que vamos a estar aquí, que podamos ser de bendición, que sea de bendición para todos los que se conecten, para todos los que lo vean también posteriormente, que podamos llevarnos un poquito de algo que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Como Sergio ya les había dicho, estamos en nuestra segunda parte del conversatorio que tuvimos el mes pasado sobre, en aquella ocasión era la importancia de la apologética en la vida cristiana. Hoy vamos a ver unas cuestiones más prácticas, o sea, el cómo poder poner manos a la obra en términos de, ya hemos sido entrenados, ya hemos leído algunos libros, ya hemos visto suficientes videos o lo que sea. Entonces ahora sí vamos a ver algunas cuestiones de cómo poner en práctica todo aquello que hemos ya aprendido o vamos aprendiendo en el proceso. Les damos la bienvenida de nuevo a todos. Y ya más gente se está conectando y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay una serie de preguntas a las cuales vamos a ir contestando alternativamente entre nosotros, los expositores, y vamos a hacerlo por el lapso de más o menos unos 45 minutos. Ya a partir de ese tiempo vamos a ir cerrando con nuestra participación para entonces entrar a una serie, a un tiempo de preguntas y respuestas por parte de ustedes. No solamente preguntas, pueden hacer un comentario aclaratorio, etcétera, y así poder darle más dinamismo a este programa. ¿Les parece? Ok, bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta y la primera cuestión, que sería, ¿cómo puedo hacer apologética en mi propia familia, ¿no? Sabemos que la Biblia nos habla de que nosotros como líderes, sobre todo este es un mensaje dado a los varones en el Nuevo Testamento, que debemos primero saber gobernar bien nuestra propia casa, ¿no? Entonces, esta pregunta la hemos formulado más pensando en ese aspecto tan importante del liderazgo dentro de digamos, la estructura familiar que Dios creó y que está hoy bajo tanto ataque, ¿no? Entonces, ya ligándolo con el tema de la apologética, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer para aplicar o hacer apologética dentro del seno familiar? Esta me gustaría empezarla a contestar yo. Eh, Hacer apologética en el ámbito familiar yo creo que es uno de los puntos cruciales, como dijiste tú, porque es como varones parte de nuestra responsabilidad y muchas veces como cristianos únicos en la familia también como parte de eso. Hay un concepto muy interesante dentro de lo que es la apologética, que es lo que le llaman la apologética mayor, y no es más que nuestro testimonio. Muchas veces, o la familia, cuando hablamos de la familia, son los que nos conocen ahora sí que a fondo, saben lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos portamos, cómo reaccionamos y demás. Entonces, si nosotros queremos enseñar o queremos dar apologética, en el caso de la familia es empezando con nuestro testimonio, con nuestro propio ejemplo. Conforme la familia va creciendo, conforme los hijos se van haciendo mayores, van a empezarse a topar con cuestiones en las universidades que hemos ya platicado un poquito de eso, este, y, y van a empezar a tener preguntas. Y esas preguntas nosotros las podemos ir contestando, pero mucho también tiene que ver que nuestra familia vea nuestro testimonio.
porque si ven una cosa que es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, eso muchas veces puede echar a perder el trabajo, no nada más del que estemos haciendo nosotros, sino el que muy probablemente está haciendo otro cristiano por ahí, al hablarle a esa persona, iba a decir, no, pues oye, mi papá o mi tío o mi hermano, no sé, pues dice muchas cosas, pero a la hora de la hora no. Entonces, yo creo que lo más importante es lo que le llaman la apologética mayor. Bueno, la apologética mayor realmente se compone de dos partes. Una es mi relación con Dios y la otra es mi relación con los demás. Pero al final de cuentas es testimonio, es lo que es testimonio. Entonces esa sería mi contribución en esta parte, ¿verdad? Muy bien, Sergio. ¿Alguien más quisiera aportar algo en esta área? Ok, bueno. Eh, de hecho, yo creo que lo que decía Sergio es muy importante. Esta cuestión del testimonio, eh, los hijos, digamos, llegan a ver en los padres, o sea, las acciones de los padres llegan a ser más fuertes incluso que sus propias palabras, ¿no? Porque los tienen todo el día con ellos y son las personas que son sus primeros referentes en la vida, y por eso es tan importante este asunto de la autoridad y del buen testimonio, como nos decía Sergio, ¿no? Entonces, muy importante este asunto de hacerlo primero en nuestra propia casa, ¿no? Am, Otra de las cosas que nosotros queremos hablar respecto al asunto de hacer apologética es qué tipo de parámetros debemos seguir para escoger buenos autores de libros o exponentes de la apologética en las redes sociales. Sabemos que estamos constantemente bombardeados con todos los medios de comunicación masiva, que es algo relativamente nuevo para la sociedad humana. Digo, en el pasado, ¿cuántos de nosotros que, como compartíamos en el programa anterior, cuando comenzamos con el asunto de la apologética, ni siquiera teníamos un solo libro, ¿no? Para poder consultar cuando queríamos aprender de temas como, por ejemplo, la evolución, etcétera. Como fue el caso mío, cuando yo comencé con la apologética, yo quise debatir el asunto de la teoría evolucionista de Darwin en la escuela donde estaba estudiando para ser profesor de educación primaria, y no había material, literalmente no había. Estoy hablando de principios de los 90. Pero hoy en día es lo opuesto. Hoy en día hay demasiadas fuentes, demasiados recursos, y yo creo que una de las cosas principales que debemos hacer es eh, estar seguros de la fuente de la información que vamos a consultar. Con esto me refiero a que hagamos un poco de labor de investigación acerca de quién es este expositor, quién es este autor, dónde estudió, porque de esa manera vamos a darnos cuenta también qué tipo de teología puede llegar a tener, ¿sí? Me he topado con el caso de que algunos amigos incluso me han mandado algún video, me han mandado algún artículo y lo que sea, o lo que sea, referente a apologética o algún otro tema teológico, y yo lo leo y todo, y me doy cuenta que detrás hay teología de los adventistas del séptimo día, que son muy parecidos en muchos aspectos doctrinales a la iglesia evangélica cristiana. Y a veces le contestaba a mi amigo, a mi amiga, y le digo, oye, bueno, está bueno el material, pero ¿sabías que es de los adventistas del séptimo día? O puede ser de los testigos de Jehová, o puede ser de los mormones, si uno no está realmente familiarizado con la fuente de lo que estás consultando, sean videos, sean libros, sean artículos, sea lo que sea. Entonces, eso es súper importante, que conozcamos quién es la fuente de lo que se está diciendo, y hagamos un poquito de labor de investigación. ¿Dónde estudió esta persona? ¿Cuáles son los valores cristianos o el estilo de vida en cuestión de su moral, etcétera? Eso por ahí yo creo que es muy importante. No sé si alguien más quiere aportar algo en ese sentido respecto a las fuentes. Ronnie, tu micrófono Sí, está... ahí. Bueno, yo solamente quisiera contar mi experiencia en cuanto a eso. A la hora de elegir un autor, muchas veces hay autores que son muy buenos, pero que normalmente no están o no se le encuentran mucho en redes sociales. Están como que escondidos, otros son muy visibles. Y yo normalmente cuando voy a elegir a un autor o una persona a quien seguir, me fijo a cuál o quiénes sigue esta persona.
¿verdad? Para mí es una referencia que esta persona cite autores en los cuales yo me sustento bastante bien. O sea, por dar un ejemplo, Dan Turbina, que tiene una carrera en economía, es muy bueno en filosofía y es muy bueno en apologética, principalmente, en apologética filosófica. Entonces, a pesar de que él no tiene ningún tipo de estudios teológicos avanzados en filosofía y en apologética en sí, pero yo me doy cuenta que los autores que él cita o los autores que él lee son de alto calibre. Entonces, también es un buen parámetro para que una persona que tal vez no tenga estudios formales, como en nuestro caso, yo en particular no tengo estudios formales, pero leo, trato de leer y trato de informarme de gente que sí tiene muy buenos, eh, muy buenas, eh, eh, muy buen estatus académico, ¿verdad? Así como también Tusky, también como Sergio y también como Gustavo, tengo entendido que se siguen también bajo la misma regla, ¿verdad? Porque me he topado con una persona, con un hermano, que me ha preguntado, bueno, ¿dónde yo encuentro realmente fuentes que me puedan o que pueda yo leerlos tranquilamente y pueda saber quiénes son buenos y quiénes son malos? Bueno, entonces uno puede guiarse por eso a través de estos autores que son buenos, que normalmente son todos conocidos, son todos referentes y nada. Por ahí también pueden encontrar muy buenos autores que no tienen título académico, pero que permanentemente citan y leen a estos autores. Muy bien, yo me he Sí, fijado también en cuanto a videos, Toski, perdón, a veces los videos que se han remasterizado, que se grabaron originalmente en VHS o en formato antiguo de algunos apologistas, son muy buenos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban todavía muy, digamos, afectados por teologías o por corrientes teológicas nuevas como el Evangelio de la Prosperidad o esta cuestión de teologías que han surgido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, esta gente como que apenas si comenzaba en los años 80, 90 y su material es como que yo lo he encontrado muy puro en sentido de la fuente. ¿Por qué? Porque consultaban a aquellos que realmente estaban en libros, como decía, como mencionaba Ronnie, con una formación académica muy formal, en vez de estar pegando de aquí y acá, porque mucha gente yo he visto que también hacen eso. Agarran un video, otro video de un autor, de otro autor, y hacen una mezcolanza de ideas, y ya es algo pseudo intelectual. En realidad no están ellos siendo consistentes con una línea de pensamiento, etcétera, porque están simplemente agarrando ideas de aquí y de allá, ¿no? Y con el asunto de ganar popularidad o seguidores en Facebook o seguidores en YouTube, a veces puedes encontrarte con gente que puede sonar muy, muy, muy bien, pero en realidad son solamente la apariencia. Entonces, por eso es muy importante saber quién está hablando y qué fuentes está citando, como decía Ronnie. Ahora sí, Toski. te agradezco mucho, Gustavo. Buenas noches, primeramente a todos. Algo interesante que yo utilizo en lo personal, porque a veces para saber el prontuario o el legajo que tiene la persona, capaz que a muchos se les complica, ¿no? Sobre todo muchos que por ahí no tenemos ese conocimiento o esa llegada. Creo que algo muy útil para el que no tiene ese conocimiento, guiarse por el conocimiento de otros, al cual nosotros entendemos que son personas que tienen cierto criterio y cierto respaldo. Por ejemplo, si yo en un video de gente que yo sigo, que ya sé que tiene un pensamiento crítico, esas personas recomiendan ciertos autores, ciertos escritores, lo tomo como una posibilidad de que sea un buen escritor. ¿Por qué? Porque me baso en la opinión y me parece que para eso también sirven mucho las recomendaciones. Yo baso mi confianza en una persona que me recomienda algo y esa persona está poniendo su confianza al recomendarme. Yo, por ejemplo, y no tengo ningún problema en decirlo, tengo cierta humildad en eso, yo hablo mucho con Ronnie en ese sentido. Yo, Ronnie, siempre, che, Ronnie, ¿qué te parece este? ¿Es algo recomendable? ¿Te parece que cómo va por ahí? Estoy buscando puntualmente esto. ¿Vos qué me recomendás? Entonces, baso mi confianza en personas justamente de confianza que me puedan ir guiando
para todos aquellos que por ahí no tienen ese conocimiento o esa llegada de cómo buscar, si este autor sí, si este autor no, porque también nos encontramos con que muchos pueden tener mucho ¿cómo es que le llaman el PH, ¿no? Doctorado. Ujú, El o un doctorado, doctorado. exactamente, o un máster, o esto, el otro, y Ujú. vemos que tienen un máster, pero que lo que dice por ahí no se amolda mucho tampoco a mi criterio, que de hecho pasa con un montón de ateos, ¿no? Entonces creo que también es una buena el tema de la recomendación de personas de confianza. Eso nomás Exactamente. para sumar. Qué bien, sí, gracias, Toski. Bueno, yo creo que en cuanto a referencias y fuentes hemos hablado algo bastante sustancial. Vamos a la siguiente pregunta, y es la siguiente. ¿Qué significa tender puentes o buscar terreno común con aquellos a quienes queremos alcanzar cuando estamos haciendo apologética? Y creo que, Toski, estás asignado para contestar esta pregunta. Bueno, la contesto, pero creo que salteaste la tercera. Pero vamos con esta, no hay ningún problema. Ok, ok. Si quieres hago la tercera o nos vamos con Bueno, esta. dale. Perdón, perdón. La tercera es, ¿cuáles serían algunos de los peligros de los que debemos estar conscientes al hacer apologética? Y esta es para Sergio. Ok, los peligros, de hecho, son varios en general. Yo creo que el primero que tenemos que cuidar mucho es la motivación que nosotros tengamos. Esa motivación puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque si mi motivación es, vamos a decir así, tener más likes, poder transmitir, poder tener mi canal, poder hacerme popular, tener seguidores, eso va a durar un tiempo y eventualmente va a marchitarse o eventualmente va a tener un problema y va a ir para abajo. La motivación debe de ser una motivación correcta. ¿Cuál es para mí una motivación correcta? A final de cuentas es servir a nuestro Dios. Y sobre de eso empezar a fundamentar. Entonces ese sería, yo creo que el peligro más fuerte, porque ese peligro puede pasar desapercibido. De repente no nos podemos dar cuenta de algo y, y estamos mal motivados realmente. Entonces muchas veces es sentarnos a ver por qué quiero yo empezar a hacer apologética, qué es lo que a mí me motiva. Ganar fama, servir al Señor, no lo sé, eso ya cada quien lo tendría que resolver. Ahora, si nosotros vamos, hay un artículo muy interesante que pone cross-examine, igual luego les puedo pasar la liga, donde habla de 7 peligros precisamente del apologista. Y en ese me voy a basar un poquito, de hecho lo tengo como parte del estudio que estoy dando ahorita, por eso lo estoy tomando, y los voy a ver muy rápido para no entretenernos mucho. El primero que pone cross-examine es confundir el estudio de la apologética con nuestro devocional. Son cosas diferentes. Y a la hora de que nosotros empezamos a pensar que el hecho de estar haciendo apologética o de estar estudiando para apologética y empieza a ocupar el lugar de nuestro devocional, vamos a tener problemas. Necesitamos tener eso separado y nunca dejar nuestro tiempo devocional. Otro es el minimizar la experiencia personal. Muchas veces cuando vemos a alguien que está entusiasmado y demás, como que no le hacemos mucho caso o empiezan a platicar de más y los empezamos como que a ignorar un poquito. Entonces no va por ahí tampoco la cosa. Hay que tener en cuenta también lo que es la experiencia personal de los demás. Otro que es ganar el argumento. Cuando estamos nada más buscando cómo ganar el argumento, perdemos de vista todo esto. El objetivo final de la apologética también tiene que ser ganar a otros para Cristo. Entonces, en esta parte donde tenemos que queremos ganar el argumento, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Queremos ganarle al oponente o queremos ganar al oponente? No es lo mismo. Si nuestro propósito es ganar al oponente, tenemos que usar inteligencia, sabiduría, porque va muy diferente de ganarle al oponente que nada más vamos a estar tirando balas, vamos a decirlo así, para destruirlo, y no es el objetivo. Otro de los peligros es el desánimo de la soledad. Y créanme, muchas veces nos metemos tanto, empezamos a descuidar muchas cosas
y de repente nos empezamos a sentir solitos y demás, y eso de repente nos puede desanimar y pues hay que seguir de repente adelante. El que sigue sería leer y no hacer. Es decir, nos dedicamos a leer apologética, aprender y demás, pero no aplicamos. Ahora, no necesariamente la apologética es entrar en un tipo de debate y demás, sino es exponer nuestras ideas. Esto que estamos haciendo nosotros cuatro ahorita es parte de esto. O sea, lo que estamos leyendo, lo que hemos aprendido, lo estamos compartiendo. Dar estudios, dar cursos es también parte de todo esto. Entonces, no se trata nada más de nutrirnos, sino es también poderlo hacer. Ahorita Toski mencionaba algo muy interesante que sería el próximo peligro, y no porque Toski esté en ese peligro, al contrario, el peligro es no tener un mentor. Y es muy importante, como decía Toski ahorita, en su caso, él decía ahorita, yo busco a Ronnie. Entonces, está buscando un mentor. Yo en lo personal tengo 3 mentores cuando menos, y uno de ellos es mi pastor. Y cada vez que me atoro, sobre todo en las cuestiones teológicas, voy corriendo con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy atorado aquí. Él es mi mentor en eso. Tengo otros mentores para cuestiones de apologética y demás. Y el último peligro sería cuando buscamos ser igual a, y aquí ustedes le ponen el nombre del apologista que ustedes le admiran. De repente nosotros queremos ser iguales a algún apologista y tenemos que estar conscientes de que todos somos diferentes, que todos tenemos una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de presentar las cosas que es muy diferente entre todos. Entonces no busquemos el modelo de una persona, busquemos, como decíamos en un principio, servir a Dios, pero bajo nuestro propio estilo, vamos a decirlo así. Entonces, así a grandes rasgos, esos serían los peligros que pudiéramos ver en la parte de la apologética. Obviamente hay más, pero son algunos de los principales. Sí, voy a leer aquí un comentario de Pastor Misael Rodríguez que está en el chat rápidamente para tener algo de participación. Dice, otro peligro, yo diría, sería tentación para los apologistas, es la de pensar que las ciencias auxiliares tienen tanta autoridad o la misma autoridad que la Biblia para defender la verdad. Y ese es un peligro, de hecho, muy común, ¿no? Las fuentes extrabíblicas a las cuales debemos acudir como apologistas, yo creo que es muy, muy importante mantenernos siempre centrados en que al final de cuentas la verdad absoluta es la palabra de Dios y que todas las demás herramientas que podamos utilizar al hacer apologética deberían de tomar un papel secundario en nuestro ejercicio como apologistas. Estamos de acuerdo con eso. Sí, de hecho es correcto. A final de cuentas, esas no dejan de ser, como tú dijiste, herramientas. O sea, no es la base, es una herramienta para poder alcanzar a alguien, pero hasta ahí llega. No es la autoridad, es la herramienta. Así es, así es. Ok, bueno, si no hay un comentario de parte de Toski o Ronnie respecto a esta pregunta, vamos a la siguiente. ¿Les parece? Si me dejas cortito, creo que Dale, una dale. muy interesante y muy importante, creo que es una de las primeras que mencionó Sergio, para mí entender, o al menos está relacionado con alguna de ellas, es el corazón, ¿no? Creo que muchas veces nos podemos subir a un caballo, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Que te subiste al pony, y en realidad pensar de que estamos, de que porque tenemos ciertos estudios dentro de lo que es la parte apologética y eso, creernos por sobre encima de las demás personas, y creo que, nada, Jesús lo dejó bien claro, que el mayor es el que sirve. Entonces ya si nosotros nos ponemos por encima de los demás, creo que hay que tener mucho cuidado, y pasa en todos los ámbitos de la iglesia, ¿no? Creo que desde la administración, el pastor, el evangelista, lo que sea, cualquier cargo que tengamos se nos puede subir un poquito a la cabeza y que Dios me escogió por esto, y recordar de que Dios escogió lo vil y lo menospreciado, ¿no? Y lo insensato. Así que nada, tener cuidado más que nada en esa área, al menos es con lo que me ha tratado a mí el Señor en mi corazón, y creo que está bueno compartirlo. Qué bien, Toski. Y eso realmente nos da la pauta para nuestra siguiente pregunta, que tiene que ver con el asunto de cómo tratar en sí con la persona a la que estamos tratando de alcanzar, ¿no? Y otro de los peligros, nada más para complementar ya todo lo que ustedes han dicho, que es buenísimo, es el hecho de ir a la persona con un sentimiento de superioridad, simple y sencillamente porque creemos que como creyentes en la Biblia y cristianos bíblicos tenemos la verdad absoluta, y puede ser que así sea, porque, bueno, no puede ser, de hecho así es, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta, pero nuestra actitud
dice mucho. Sí, como decía en el ejemplo de los padres con los hijos, nuestra actitud muchas veces va a hablar mucho más fuerte que nuestras palabras. Entonces hay que tener cuidado de ese peligro de ir por ahí mirando a la gente por debajo del hombro, diciendo yo sé y tú no sabes, porque eso es la manera en la que ellos lo van a percibir dependiendo de cómo nosotros nos acerquemos a ellos. Y bueno, nuestra siguiente pregunta tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué significa entonces tender puentes o buscar terreno común con aquellos a quienes queremos alcanzar? Toski. Bueno, buenísimo, Gustavo, te agradezco. Interesante la pregunta. Creo que es algo muy justamente fortuito que tenemos y debemos hacer, es eso de los lazos, ¿no? Por algo, Dios nos llama, o Jesús no nos llamó solamente a predicar, sino a ser discípulos. Y creo que tener lazos de discipulador y discípulo son muy gratos, y también ser inteligentes con esto de la apologética, como bien decían mis hermanos y profesores recién acá, utilizarlo como una herramienta, no como un fin tampoco, sino como una herramienta para poder entablar conversaciones. Pero lo interesante de eso es que siempre primero debemos buscar, como recién decía Gustavo, que es por amor, primeramente por amor, no por obligación, no somos obligados, sino que por amor, como decía Pablo en la carta de los Romanos, ¿no? Soy deudor. No, soy deudor de ustedes. ¿Y por qué Pablo se consideraba deudor de gente que no conocía? Bueno, porque justamente Dios nos dio algo para dárselo a alguien, y mientras no se lo estemos dando somos deudores. Entonces creo que trazar lazos con pares, yo en mi caso, qué sé yo, por ejemplo, me gustan, no sé, me gusta el rock, ponele, ¿no? Me gusta cada tanto ir con mi esposa a algún bar, me gustan escuchar música en vivo, soy músico. Entonces, tratar de buscar también esos lazos, y en cualquier, de Dios podemos hablar en cualquier momento y de cualquier manera. Entonces, creo que es interesante, y es algo que también lo vamos a ver en otro momento con el tema de las tácticas. Pero es interesante primero no ir con un pensamiento, decir, quiero hablar de Dios con aquella persona y empiezo a armar todo un tejimaneje para llegarle a esa persona, sino que sea sincero y de corazón, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de si realmente nuestra búsqueda de predicar de Cristo es genuina, o es simplemente no me importa lo que vos pensás, lo único que me importa es llevarte el mensaje de salvación, me dio de vuelta, y si te salvas o no es problema tuyo. Ahí no hay amor. Entonces creo que el amor a las almas hace de que nosotros seamos sinceros, seamos humildes y busquemos esos lazos en común, qué sé yo, cualquier cosa que nosotros hagamos o que nos llame la atención de otra persona que hace es un tema de conversación. Entonces, bueno, creo que está bueno tratar de encontrar esos espacios, ¿no? Esos lugares que uno dice, bueno, un bar, ¿cómo puedo predicar de Dios en un bar? Bueno, yo soy una persona de que medio como que llegué a Cristo por medio de escuchar bandas en vivo, ¿no? Que hablaban de Cristo en medio de la oscuridad, en un bar donde la gente se drogaba, se emborrachaba. De hecho, yo era uno de ellos. Entonces creo que todo este tipo de cosas son súper interesantes, porque la iglesia muchas veces no está en esos lugares. La iglesia muchas veces no está en tu trabajo, la iglesia muchas veces no está en tu aula, la iglesia muchas veces no está en el bar de la esquina, la iglesia muchas veces no está en la plaza. Entonces, si vos estás en esos lugares, ya sea lugares académicos, ya sea la plaza de la esquina, sea donde sea, creo que está bueno que podamos utilizar ya sea la apologética o cualquier herramienta para poder llegar, y el fin es el mismo, es agrandar el reino. Ese es por ahí mi aporte en cuanto a este tema. Muy bien, entonces, ¿que alguien más quisiera aportar respecto al asunto de cómo tender puentes o utilizar lo que es terreno común con las personas a las que queremos alcanzar? Ronnie o Sergio, ¿todo bien? Yo nada más sería agregar parte de, ahorita mencionábamos las ciencias y todo eso como herramientas, y efectivamente son herramientas que nos ayudan a tender puentes, precisamente para poder estar en sintonía, como decía ahorita Toski, de las demás personas. Entonces, usemos las herramientas, tengámoslas a la mano, también es una parte importante de la apologética.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. eh, y sería, ¿cuáles serían algunas de las cualidades de carácter que podríamos considerar indispensables para hacer una apologética efectiva? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos que comprender una cosa respecto al carácter, ¿sí? El objetivo final de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos es que lleguemos a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que lleguemos a tener el carácter de Cristo. El apóstol Pablo hace énfasis en esto en varias ocasiones en las epístolas del Nuevo Testamento, y eso es algo que debemos nosotros siempre tener en mente cuando vamos hacia afuera a alcanzar un mundo perdido, ¿no? Que ellos deben ver a Cristo en nosotros. Creo que una de las principales, anoté aquí 4 por lo menos, de las principales cualidades de carácter sería, en primer lugar, la obediencia, ¿sí? La gran comisión no es una opción para la iglesia. Se ha cometido el error de que la mayoría de la gente creyente, los cristianos, consideran que esto es tarea de los pastores, de los líderes, de los maestros de escuela dominical, etcétera, pero no. En realidad, si observamos el mundo natural y consideramos el hecho de que Jesús nos comparó con ovejas y a él como el buen pastor, son las ovejas las que se reproducen, no el pastor, ¿sí? En el mundo natural. Entonces, nosotros debemos estar conscientes en primer lugar de que este es un mandamiento de Dios de ir y alcanzar a quienes están afuera para traerlos al redil. Y el asunto de evangelizarnos, de discipularlos y todo, no es tarea únicamente de los líderes de la iglesia. Eso por un lado, la obediencia. Por otro lado, la paciencia. La paciencia es algo que de verdad, si no vas con paciencia, mira, especialmente en nuestra sociedad actual, en donde la gente tiene preguntas y dudas cada vez más complejas porque se mezclan con de todo, pues te vas a frustrar. Y eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta, porque si tú no eres lo suficientemente paciente para escuchar, en primer lugar, lo que la gente está diciendo, aún sean barbaridades, y tú te impacientas y ellos te ven irritado y empiezas a tratar de imponerles tu punto de vista antes de que ellos siquiera expresen el de ellos, ahí vas a perder la batalla antes de siquiera haber comenzado. Tienes que tener paciencia, es algo que creo que es vital en nosotros como apologistas. Otra de las cuestiones de las cualidades de carácter sería la compasión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos motiva? Y ya lo habló Sergio mucho en cuanto a qué nos lleva a ir a alcanzar a otros para Cristo, sean en el contexto que sea, ¿no? Toski mencionó algo acerca de su testimonio. O sea, ¿se imaginan si esos cristianos que decidieron algún día salirse digamos, del status quo dentro de la iglesia o de lo establecido y animarse a ir a dar un concierto cristiano o con mensaje cristiano a un bar? Si ellos no lo hubieran hecho, o sea, no tendríamos aquí a una persona que ahora está no solamente en los caminos del Señor, pero entrenando a otros para que hagan lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que tener compasión por los perdidos y recordar que Jesús mismo se relacionó con pecadores. O sea, entraba a la casa de Zaqueo, dejaba que una prostituta le lavara los pies, defendió a la mujer sorprendida en adulterio y defendió al publicano, pero criticó, digamos, no criticó, pero digamos, dijo la verdad pura y dura acerca del fariseo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros tomamos una actitud fariseica y nos olvidamos de la compasión por los perdidos, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante. Y por último, creo, lo que quisiera mencionar es el discernimiento. Yo creo que en ninguna época hemos necesitado más esta cualidad de carácter, porque, como decía hace un momento, la gente tiene cada vez preguntas más complejas basadas en ideas no solamente profundas y complejas, pero también raras e ilógicas, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos lidiando ahora con una cultura progresista en la que ya el sentido común, por ahí se dice que es el menor común de los sentidos, ¿sí? Se ha perdido la cuestión del pensamiento crítico, la gente no sabe ni siquiera formular preguntas, te avienta una cosa que escuchó en internet, que escuchó en YouTube, que escuchó en Facebook, que leyó acá, y es una pregunta extraña que tú tienes que tener el discernimiento para saber de dónde esta persona está sacando esta idea, de dónde, a qué filosofía, a qué cosmovisión, a qué ideología se estará refiriendo con esto y aquello y lo otro, ¿no? Entonces, el discernimiento es algo súper importante en la práctica de la apologética. En mi opinión, estas 4 creo que son
4 muy buenas cualidades de carácter que serían entonces la obediencia, la paciencia, la compasión y el discernimiento. No sé si mis compañeros quisieran añadir quizá alguna otra más. ¿Todo bien? Vamos bien. Bueno, miren, llevamos ya casi 40 minutos y hemos avanzado bien. Me parece que vamos a tener un buen tiempo de preguntas y respuestas. Y vámonos entonces con la siguiente pregunta que sería para Ronnie. ¿Cómo podríamos acercarnos a los líderes de la iglesia para animarlos a comenzar una clase o un programa de apologética? Bueno, primeramente, yo creo que uno podría, y hablo aquí desde mi experiencia, cuando me acerqué a una persona de una congregación a proponerle una charla de apologética, primeramente pregunté si esta persona estaba interesado, si este líder estaba interesado, en este caso era un pastor, y me dijo que sí, estaba interesado porque la mayoría de sus jóvenes, principalmente jóvenes, tenían preguntas sobre este tema. Ahora, básicamente el pastor trabajaba o trabaja mucho con jóvenes porque está a cargo de una escuela primaria, de una escuela donde trabaja normalmente, él está en contacto permanentemente con jóvenes. Entonces esta persona o este pastor me dijo, sí, y tenés algún concepto, ¿cuál es tu concepto de la apologética? Bueno, y en ese momento, aplicando tácticas del curso de Tusky, comencé a recabar toda la información posible para saber cuál es el concepto que tiene la apologética. Esta misma técnica lo he aplicado con otros líderes, también he aplicado esta misma técnica con otros líderes y me ha resultado bastante bien. Primeramente, sacar información de qué concepto tiene la apologética para presentar un programa de apologética. Pongo estos dos casos como ejemplo para que se pueda tener bien claro. En el primero, esta persona ya tenía un concepto de apologética, solo que tenía un concepto un poco errado y pensaba que la apologética, o tenía la idea que la apologética era solo discusión, pelea, lo clásico. Entonces, en ese momento, bueno, yo intervengo y le digo, no, la apologética no es así, por lo menos como yo lo enseño, no es así. Es una herramienta más para evangelismo. En este caso, como tú te relacionas permanentemente con jóvenes, creo que te sería bastante útil manejar estos conceptos, manejar estos temas. Entonces, de esa manera, entró en cuenta de que realmente tenía un mal concepto de la apologética y di el curso de apologética básica en esta congregación y que fue de mucha ayuda para esta persona. En el otro caso, esta persona no solo tenía un mal concepto de la apologética, sino que rechazaba la apologética. La palabra apologética en sí, de alguna manera, le traía malas experiencias con otras personas y todo aquello. Entonces, llegué a un acuerdo con este pastor y le comenté de esta manera o le planteé de esta manera. ¿Qué tal si cambiamos el nombre de apologética? Porque no solamente era el pastor, sino también los líderes que estaban dentro de su congregación. Entonces, le propuse, bueno, ¿qué tal si cambiamos el nombre de la apologética y lo ponemos defensa de la fe o fundamentos de una fe cristiana, ¿verdad? Porque normalmente siempre se tocan los fundamentos principales de una fe dentro de una apologética, ¿verdad? De hecho, es esencial eso dentro de la apologética. Entonces, cambiándole un poco de nombre, esta persona accedió a tener un curso de apologética en su congregación. Entonces, resumiendo, sacando la información primeramente de qué concepto tiene la apologética, tal vez tu líder, tal vez el pastor donde estés, o la congregación, o tal vez tú mismo estés liderando un grupo de personas, entonces puedes primeramente preguntar y sacar toda la información que puedas para saber cuál es la opinión en general de las personas a tu alrededor, de tus líderes o pastores o pastor sobre la apologética. Y a partir de ahí, plantear una estrategia para poder ya sea enseñar apologética ya en sí mismo, tal vez ya tengan una apertura dentro de tu congregación o tal vez no haya tanta apertura y en este caso puede adoptar una estrategia. Otra estrategia que yo utilicé y que fue bastante útil es enseñar básicamente teología sistemática, pero forma muy básica. Por ejemplo, ¿qué es Dios?
concepto de Dios, a qué nos referimos con la escritura, cómo se formó el canon, y a partir de ahí yo introduzco o introducí en este caso conceptos de apologética, ¿verdad? Cuando hablamos sobre Dios hay cierta discusión sobre si Dios es de esta manera, si puede ser probado por la ciencia, y en ese momento yo aprovecho y introduzco o conceptos de apologética o temas de apologética dentro de una teología normal que se enseña en cada congregación. Otro punto muy importante, y con esto cierro, es aclarar, en este caso, en mi caso que yo di en varias congregaciones, en varios grupos, porque también pueden abrir un grupo dentro de su entorno con personas que quieran estudiar apologética. En la clase pasada, en el ciclo pasado, tenía una persona que llevaba un grupo de personas de varias congregaciones donde transmitía las clases que yo daba, él los volvía a dar a este grupo de personas que eran de otras congregaciones. Algo que es muy importante es aclarar que la apologética no trata de cuestiones, por lo menos yo lo planteé de esa manera y puse como puntos principales. No, yo en mis clases de apologética no toco temas de escatología, no toco temas de soteriología, porque eso es particular de cada congregación, de cada teología o de cada, depende del marco teológico que sea la congregación o de la corriente teológica, mejor dicho. No hablo sobre escatología porque eso es muy diverso, un tema muy amplio. No hablo sobre otros temas, sobre dones espirituales, si la disputa entre salvo siempre salvo o se pierde en la sean salvación. controversiales, ¿no? Por lo menos. Claro, que sean temas controversiales y que pueden traer discusiones que no tienen mucho sentido con la apologética. Y tampoco es el objetivo de tu curso, porque si estás dando principios básicos del cristianismo, Claro. este tipo de temas serían de mucha, digamos, polémica. Claro, totalmente, Gustavo. Entonces, ya plantear desde un principio cuáles temas no se van a tocar, ¿verdad? Como en los casos, los puntos que estamos mencionando. Y eso básicamente uno puede ayudar o puede plantear más adelante, uno puede plantear a su congregación, hacer pequeños cursos pueden arrancar con temas básicos como el curso que dio Tuski, sobre un libro muy fácil de leer, o otros libros de apologética que son muy cortos, que apenas tienen 100 páginas, 90 páginas, que son cortitos y tocan temas muy, muy buenos y que les puede ayudar mucho a iniciar un curso o una charla apologética en su congregación. Qué bien. Gracias, Ronnie. ¿Alguien más de mis compañeros quisiera aportar en esta área? Si me permitís, Claro. algo que bueno, no está justo hoy, pero uno de mis amigos, que es Diego Mulki, que también se sabe conectar, una de las cosas que él hacía y que nos contaba a mí y a Ronnie, era de que muchas veces no enseñaba o no metía la apologética, y como recién más o menos explicaba también Ronnie, con la palabra apologética, o decir, bueno, esto es apologética o esto es defensa de nuestra fe, sino que me echaba, y que lo he hecho también, de decir, bueno, cuando he hablado, por ejemplo, de los pasajes que hablan de la crucifixión de Cristo, o de los pasajes que hablan un poco antes, ¿no? De todo el martirio, toda la pasión. Exactamente, gracias Gustavo, la pasión de Cristo, nombrar ciertas cosas o mencionar ciertas cosas que extraídas de los evangelios, pero reforzadas con parte documentada, como ser cuando Lucas habla de, no sé, la sangre, que Jesús transpiraba sangre. Entonces, bueno, utilizar recursos de medicina que apoyen eso, y estamos metiendo. Primeramente estamos complementando un poco la prédica, la palabra, y a la vez estamos metiendo apologética sin decir esto es apologética. Pero a las personas que nos están escuchando, después cuando le digan o escuchen o algún video o algún profe que le diga tal cosa, ya sepan de que, bueno, todo esto tiene un respaldo médico. O sea, cuando a Jesús le clavan la lanza, ¿por qué sale agua y sangre? Hay mucha gente que no le interesa y ni siquiera se lo pregunta, pero hay otra que sí. Entonces, que tengan el por qué
no, y bueno, ¿por qué pasó esto? No, bueno, porque tal o cual cosa. Entonces está bueno, o cuando dicen, no, no puede ser que Jesús haya muerto tan rápido porque los que estaban crucificados duraban días. Y entonces vos decís, ah, no, pero entonces el Evangelio está mal. No, bueno, y compartís todo ese tipo de información. Creo que sin decir esto es apologética o sin decir todo esto son evidencias que creo que está bueno también para complementar cuando uno está enseñando ciertas cosas, poderlo utilizar y no encontrarse con ese choque de decir, no, bueno, no se enseña apologética o esto no está bueno decirlo. Y me parece, a mí me ha servido y a otras personas que yo he conocido también les sirve. Entonces, bueno, para que también se animen a poder hablar de apologética sin a veces necesario mencionar la palabra. Claro. Sí, bueno, Toski entró más o menos ya en la siguiente pregunta, pero me gustaría nada más comentar respecto al anterior donde decía cómo podremos acercarnos a nuestros líderes o pastores en las iglesias para presentarles quizá la idea de dar una clase o lo que sea. Yo creo que en primer lugar es muy importante lo siguiente. Si tú no tienes una buena relación con tu pastor y si tu pastor no te conoce en un plano más o menos de intimidad, mira, ni te acerques. Te voy a decir por qué. Porque tu pastor va a escucharte más, y como dice por ahí en México, tenemos un dicho que dice, en el pedir está el dar, ¿sí? También la manera en la que tú te acerques a él y le digas las cosas. Pero si tú de entrada no tienes una relación, digamos, cercana con tu pastor, que él sepa ya la trayectoria que tú has tenido dentro de la iglesia, el tipo de relación que tienes con las ovejas, etcétera, pues va a ser muy difícil que tu pastor realmente te dé por así decir, el banderazo o la luz verde para empezar un nuevo programa sobre algo que a lo mejor él no necesariamente está en desacuerdo con la apologética, pero está en desacuerdo con tu papel dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que tú hagas esta petición o te acerques a tus líderes en el contexto de una relación pastor-discípulo, ¿sí? Los que aquí, gracias a Dios, tenemos la bendición de que nuestros pastores nos apoyan cuando queremos enseñar de estos temas, y mi pastor está presente en este momento, es porque realmente tenemos esa relación de amistad, de cercanía, de intimidad, de amigos, etcétera, y que ellos conocen nuestra mente y nuestro corazón y saben nuestras intenciones porque tenemos una trayectoria y una relación cercana con ellos. Entonces es muy importante eso en el sentido, si quieres que tus pastores tengan luz verde en este tipo de peticiones, sea esto, la apologética o otra cosa, dentro del ministerio y de las áreas en las que quieras tú servir al Señor, es muy importante que tengas una relación con ellos y que ellos sepan por lo menos quién eres tú, que te conozcan, que hayan visto aparte de tu trayectoria, etcétera. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver un poquito ya con tácticas, lo que estaba mencionando un poquito, entró Toski ya en ello. ¿Cuáles son algunas de las tácticas más comunes para hacer apologética? Y Toski acaba de terminar un curso buenísimo basado en un libro llamado precisamente Tácticas. Entonces, ¿qué nos puedes compartir sobre eso, Toski? Bueno, buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Primeramente, antes de comenzar con la respuesta, creo que súper interesante tu aporte de recién, porque obviamente entendamos, si nuestro pastor es inteligente y está realmente guiado por el Espíritu Santo, no le puede dar el micrófono, por decirlo de alguna manera, a cualquiera. No, mi pastor no puede poner delante de su rebaño, de sus ovejas, enseñar a cualquier persona sin siquiera saber. Obviamente, como decimos, ¿no? El árbol se conoce por los frutos. Entonces, si él me quiere cuidar como a mí, como oveja, no me va a poner que yo coma pasto de cualquiera. Entonces, súper interesante tu aporte, Gustavo, me pareció buenísimo. Bueno, como recién decía, este libro, Tácticas, el libro de Greg Koukl, terminamos el curso la semana pasada. Un plan de acción para debatir tus convicciones cristianas, y solamente voy a tratar de resumir en los 5 minutos que me toca. Lo fundamental del libro, que son los primeros capítulos, después, bueno, son herramientas, ¿no? Para conocer un poco más en sabiduría ciertos temas, pero los primeros capítulos
se basan en en una táctica en realidad que se divide en tres partes, que se le llama táctica Colombo. Colombo era un detective el cual utilizaba preguntas, y estas tácticas se basan básicamente en preguntas. Respondiendo entonces a la pregunta de qué tácticas podemos utilizar para llevar la apologética adelante, creo que lo interesante es primeramente hacer preguntas. Cuando nos enfrentamos a alguien de que dice... Tu micrófono se apagó, Toski. No te escucho. Hola. Ahí. Ahí va, perdón. Cuando nos enfrentamos a personas que dicen, por ejemplo, me parece que creer en Dios es irracional, creo que lo primero, antes de atacar su afirmación, en realidad, porque no es un argumento, recuerden eso también, es interesante, entender que una afirmación no es un argumento, y bueno, ya podemos profundizar en otro momento en eso, pero cualquiera puede decir cualquier afirmación, y no necesariamente eso va a ser verdad. Pero cuando dicen cosas, por ejemplo, no creo en Dios porque es irracional, no atacar esa afirmación de una, sino preguntarle, por ejemplo, a qué se refiere con Dios. Porque si no, puedo yo caer en una falacia y en estar tratando de derribar una afirmación que la persona hizo, y la persona capaz que se estaba refiriendo a otra cosa. Porque nosotros debemos entender que nosotros como cristianos creemos en el Dios judeocristiano, pero hay mucha gente que Dios le dice al universo, le dice Dios a una planta, le dice Dios a un árbol, le dice Dios a una piedra. Entonces, cuando nos dicen de que es irracional creer en Dios, y si nos lo hablan desde ese punto de vista, de que es irracional creer en el Dios como el universo, y yo también voy a estar en acuerdo, y ustedes imagino que también. Entonces, primeramente, la primera pregunta que debemos hacer es, cuando alguien afirma algo, preguntarle a qué se está refiriendo específicamente, para no cometer un error. Entonces, una vez que entendimos realmente el pensamiento de la persona, qué es lo que cree, vamos a la segunda pregunta, que es ¿por qué lo cree? Cuando alguien dice, no creo en Jesús porque no creo en que Jesús haya existido, o no creo en Jesús que haya resucitado. Bueno, y ya entendemos que se está refiriendo a Jesús, el que está en los evangelios. Bueno, preguntarle cómo llegó a esa conclusión, por qué cree en lo que cree, cómo llegó a formar esa idea. Muchas veces pasa de que esa idea no la forman con criterio, la forman por haber visto memes en internet, por estar en páginas ateas, y los ateos dicen, no, Jesús nunca existió. Ahora, muchas veces les preguntamos, ¿por qué crees en eso? Y no tienen un fundamento. Entonces, si no tienen un fundamento, ahí empezamos, la persona misma empieza a darse cuenta de que, bueno, no tiene un razonamiento muy lógico, y nosotros se lo podemos mostrar. Siempre, como veníamos hablando hasta recién, con amor, y entender que no estamos peleando con nadie, sino la idea es que la persona recapacite en su cosmovisión, en sus ideas del mundo, para poderla llevar a Cristo. Y la tercera y última pregunta, que es dentro de estas tácticas Colombo, es preguntarle a la persona, ¿alguna vez pensaste que? ¿Qué pasa? Con las primeras dos preguntas lo que hacemos es recaudar información. ¿Qué piensa la persona y por qué lo piensa? Ahora, una vez que ya tenemos esa información, puede ser de que la persona realmente no tenga ni idea de lo que está hablando, y simplemente lo que haga, lo haga porque lo escuchó, o puede ser de que la persona tenga argumentos y nos diga, no, yo no creo en Jesús porque Jesús tal y tal cosa, porque fue una copia de mitos paganos, o lo que sea. Entonces, a partir de eso, nosotros le podemos plantear un paisaje, un panorama distinto, y preguntarle, ¿y alguna vez te pusiste a pensar, por ejemplo, que en realidad cuando la Biblia habla de Jesús, lo habla de tal manera, y los dioses paganos hablan de otra cosa, no como la Biblia plantea, por ejemplo, no tomando el caso de que Jesús sea una copia de mitos paganos? Entonces creo que ¿te pusiste a pensar alguna vez si esto fuera cierto, las consecuencias que tendría? Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para evangelizar. Cuando las personas no creen en Dios, no creen que haya un cielo o un infierno, les pregunto, ¿y te pusiste a pensar de que si realmente existe un cielo y un infierno, y en el hipotético caso de que Dios realmente exista y que seremos juzgados,
¿no estaríamos en una situación complicada delante de ese juez cuando nos encontremos y nos diga, bueno, cometiste errores, no cometiste errores, venís por acá, venís por allá? Les planteo ese escenario y muchas veces podemos llegar a que la persona empiece a recapacitar. Y como decía Greg Koukl, como para cerrar, muchas veces no es necesario llevar a la persona a Cristo y lograr el gol, el tanto, cada vez que hablamos con alguien. Muchas veces es con ponerle una piedra en el zapato a alguien, con que terminemos la charla y esa persona se puede ir con un pensamiento a su casa y que se acueste a dormir y le quede eso pensando. Yo creo que ya hicimos una labor más que suficiente. Y un detalle súper importante, de que si nosotros nos enojamos, cuando hablamos con alguien, la persona va a entender de que no tenemos argumentos y que por eso nos enojamos. Si la persona o sea que perdemos en la conversación. Si la persona se enoja, se va a cerrar y cualquier cosa que vos le digas no lo va a tener en cuenta. Entonces, si la persona se enoja, también perdés. O sea que si vos te enojas, perdés. Si la persona se enoja, perdés, perdón. Y si esa persona no quiere volver a hablar nunca más con vos, y es un poco referido a la cuarta pregunta que hablamos de tender lazos, tender puentes, si no quieren volver a hablar nunca más con vos, también perdiste, porque la idea es que por medio del testimonio, por medio de la charla, podamos llevar a la persona a Cristo. Si no quiere volver a hablar más con vos es porque primeramente no te cree y segundo, le pareciste una persona totalmente desagradable. Y ahí cierro. Muy bien, Toski, muy completo el asunto y los que quieran saber cómo pueden tener acceso al curso de tácticas que dio Toski, quedó grabado, me parece, en algún lugar. Si puedes poner en el chat el link de alguno de los videos para que la gente así pueda ir directamente, o si no, mencionarlo después en el chat que hemos creado sobre el tema de la apologética en Latinoamérica. Miren, la última pregunta que teníamos realmente ya fue contestada porque era un poco o muy parecida a la número 6, que sería cómo se puede comenzar un grupo de estudio de apologética en la iglesia. Y ya Ronnie nos dio muchos tips y ejemplos de cómo él hizo en un caso, cómo hizo en otro, etcétera. Entonces, vamos a dar por terminada en sí la sesión de preguntas contestadas por medio de los expositores y pasar ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Pero antes, y con el propósito de que algunos que se tengan que ir puedan hacerlo con libertad, nos gustaría dar un par de anuncios muy rápidos respecto a algunas cosas que están sucediendo con algunos de los ministerios de quienes estamos aquí. Y en primer lugar, me gustaría si Sergio puede tomar un minuto para poder promocionar su curso de introducción a la apologética que está sucediendo los viernes por la noche. Sergio. Dale, va, espérame, es que ese lo tenía para el final, entonces todavía no lo tengo aquí muy listo. Si quieres, doy el mío entonces de lo que buscas el tuyo. Sí, ¿Te ¿cuál de parece? los dos pongo de los tuyos? Si quieres, primero el del curso de los sábados. Ok. Ok, bueno, les comento que estamos teniendo un curso específicamente sobre 3 temas principales que están viendo ahora mismo en pantalla, que es la cosmovisión cristiana, el mandato cultural, que es el nombre de nuestro ministerio, y la batalla cultural. Ya habíamos iniciado este curso en agosto, a principios de agosto, pero hemos remodificado los objetivos y estamos en un reinicio y por eso quise dar un anuncio nuevo para poder invitar a gente que le gustaría tener cierto entrenamiento básico en estos 3 temas. Para que si se quiere unir, por favor, déjenmelo saber en un mensaje en el chat o aquí mismo en el chat, un mensaje privado y así se comunican conmigo y ya yo les voy dando más información, hablamos y les doy todo lo necesario para este curso. Comenzamos este próximo sábado 15 de octubre. Eso por un lado. El segundo es un evento nada más de un día que sería el día 31 de octubre, que se celebra algo muy importante para todos nosotros como cristianos evangélicos, protestantes, etcétera, que es este evento que estamos organizando, 505 años aniversario, reflexiones sobre la reforma protestante. Sí, vamos a tener 3 invitados
especiales. Dos de ellos, de hecho, están aquí en la clase. El pastor Misael Rodríguez, de aquí, originalmente de Cuba, pero es mi pastor aquí en el área de Dallas. Willy Calderón, que es de Guatemala y está también presente en la clase ahora mismo. Y nuestro hermano Jorge Iván Paneso, de Colombia, que los tres, pues entre los cuatro vamos a exponer este tema de suma importancia de nosotros no solamente recordar, pero comprender un poco más cuál es la importancia, cuál fue la importancia en aquel entonces, históricamente hablando, y cuál es la importancia hoy acerca de la Reforma Protestante. Esto es el 31 de octubre a las 7 de la Ciudad de México y Colombia, a las 9 de Nueva York y Argentina, y les invitamos entonces a que puedan unirse por Zoom. Vamos a estar compartiendo el link en nuestros diferentes grupos y redes sociales y también en la página de Facebook de Mandato Cultural. Eso hasta ahí yo. No sé, Sergio, si tienes el anuncio de tu curso. Déjame nada más abrir es que es un videíto. A ver, déjenme nada más ver cómo le hago para... Mientras, Ronnie, vos también tenés, ¿estás por dar o ya comenzaste el de Reforma? Tu micrófono está apagado, Ron. El 27 de octubre también tengo una charla que también le voy a estar compartiendo la información en el instituto donde estoy enseñando, que es RTN Academy. Una charla sobre apologética y cómo fue evolucionando la apologética desde la Reforma hasta nuestros días, y otros 2 puntos más que estaría tocando, que sería una charla que estaría grabada, que aproximadamente duraría 50 minutos. Y nada, estaremos abordando 3 puntos principales que le voy a estar compartiendo también en el grupo. De hecho, ya se está difundiendo se está difundiendo desde el instituto, pero le voy a estar compartiendo también esa charla que estaría dando el 27 de octubre. Muchas gracias, Ronnie. Si tuvieras algún link o póster o lo que sea, también puedes ponerlo en el chat de Apologética Latam o incluso aquí en el chat. Yo por lo pronto les estoy poniendo los que tengo aquí mismo en el chat de una vez, por si ustedes quieren ya ir compartiendo la información, puedan hacerlo. Y ahora sí, no sé si Sergio, ¿usted es listo? Sí, bueno, es nada más el aviso, el flyer. Algunos de los que están aquí creo que ya están en este curso, pero es un curso que iniciamos el viernes pasado. Esto lo está organizando nuestros compañeros de intelectuales teístas, y es un curso de apologética, va a durar 9 semanas o 9 clases. Vamos a tener 3 cápsulas intermedias también por ahí. Igual yo les puedo dar más información, o buscando a la gente de intelectuales teístas también les pueden dar información si tienen interés de unirse a este programa. Todavía hay tiempo, estaríamos apenas en la segunda sesión. Las sesiones se están grabando, el material se tiene en un drive, se les da acceso a toda la información para que la puedan tener ahí a la mano. Muchas gracias, Sergio. No sé si alguno de mis demás compañeros quiera compartir algo. Ya la mayoría dijo en lo que están. Toski, ¿algún proyecto en el futuro? Tienes mucho que dar, mi hermano. Bueno, te agradezco. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, con Ronnie también estamos cocinando una especie de club de lectura. Así que bueno, hay un montón de gente que está interesada en eso, que bueno, ya el nombre creo que va a quedar como Cazadores de Libros, que vendría a ser básicamente un club de lectura en el cual vamos a estar leyendo y tratando de estudiar ciertos libros en los cuales a mucha gente le cuesta terminar de leer libros, procrastinan, ¿no?, la lectura de los libros, o comienzan 4 o 5, los dejan por la mitad, leen en la cuarta parte, o a veces no tienen con quién compartirlos, entonces se queda esa información en el aire. Entonces, bueno, la idea es formar un club en el cual podamos interactuar, charlarlo tipo en comunidad al estudio del libro y poderle sacar una mayor riqueza, ¿no?, a cada libro. Así que bueno, eso lo vamos a estar gestando en estos meses, así que bueno, los que
los que interesados, obviamente los invito a los que no estén dentro del grupo Apologética Latam, que si están acá es porque alguno de nosotros cuatro les envió el link, así que bueno, nos pueden mandar un mensajito privado a cada uno de nosotros cuatro, para así lo sumamos, y ese grupo puntual es el que va a recibir toda la información de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, olvidé mencionar que el curso de nosotros en Mandato Cultural, las clases son los sábados por la mañana de 9:30 a 11 de la mañana. Entonces, los que quieran madrugar en fin de semana, siento levantarlos temprano, pero es una hora que nos ha sido muy práctica a muchos de nosotros. Se ríen aquí algunos de mis alumnos, ya los estoy viendo, porque los hago madrugar. Pero bueno, estamos aprendiendo mucho y cosas muy buenas. Entonces, sábados a las 9:30 de la mañana, 9:30 a 11. Los que quieran, ya saben, se pueden poner conmigo en contacto conmigo por privado. De hecho, aquí alguien ya me está escribiendo en el chat. Y ahora sí damos al lugar a preguntas, y cualquiera de nosotros los expositores puede contestar sus preguntas. Vayan levantando su mano para ir sabiendo en cuanto a las participaciones, y quedamos abiertos a lo que ustedes quieran preguntar o comentar. Si no hay preguntas, es que somos buenos expositores y todo quedó súper claro, ¿cierto? Pueden preguntar sobre cualquier tema, no necesariamente este tema en sí en particular, porque sabemos de que eh, sería un pantallazo lo que sería aplicar la apologética, pero si tienen cualquier otra duda de la clase pasada o de la charla pasada, o alguna duda que tengan en este momento sobre apologética en sí mismo o sobre cualquier tema, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Nadie? Porque si no hay preguntas, entonces yo creo que nos podemos ir fácilmente ahora sin comentarios. Pueden ser comentarios también, incluso correcciones. A lo mejor nosotros cuando estamos acá, miren, estar de este lado de la cámara es a veces entre nervios y estas cosas se le pasa a uno. Y el otro día yo dije en un programa de Mandato Cultural, estaba mencionando libros y dije que había Segunda de Jueces. Imagínense nada más, yo estaba pensando en Segunda de Reyes, y así salió el programa en vivo. Entonces, ahora sí tenemos a Daniela. Daniela, tu pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Daniela, yo soy pues nueva en el grupo, perdón, y también soy nueva pues con ese término de la apologética, ¿cierto? Estoy tratando pues de aprender mucho. Me gustaría saber como qué lecturas me podrían recomendar para iniciar, porque de verdad estoy en ceros, pero sí me gustaría saber mucho porque me interesa el tema, he escuchado algunos comentarios, me parece pues bastante interesante. Muchas gracias. A ver, ¿quién de mis compañeros que son más expertos en apologética que yo? Si me permitís 2 segunditos, te voy, seguramente Ronnie debe tener, y Sergio y Gustavo también. Yo creo que una lectura indispensable, creo que es del Mero Mero, de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Yo creo que eso plantea unas bases súper interesantes en cuanto a todos estos temas, y me parece que de la mano de un escritor como C.S. Lewis es como que, bueno, es material contundente, ¿no? Después, metiéndonos un poco más en la historia de las evidencias y todo eso, creo que este libro es pequeño, pero es una introducción muy interesante que hizo John McDowell y su hijo, Jan, de Más que un carpintero, que hablan sobre todo más que nada en lo que es en relación a Jesús. Otros libros como ser, bueno, Evidencias que demandan un veredicto, John McDowell, El caso de Cristo, Lee Strobel, para mí es sensacional, y si recién estás introduciéndote en todo esto, es muy probable que no hayas visto quizás las películas. Creo que me parece la película del caso de Cristo, Lee Strobel, es fascinante, y nos da un empuje, ¿no? Unas ganas de querer empezar a investigar todo eso, ¿no? Igual que Inquebrantable, que es el documental de John McDowell. Y creo que, bueno, nada, este libro para mí es fundamental, porque muchas veces podemos tener argumentos, un montón de cosas, pero si no lo sabemos comunicar, estamos en la misma, o peor. Creo que es como tener un doctorado y no poder impartir clases, ¿no? Me parece que está bueno
poder tener no solamente el material para poder compartir, sino la sabiduría para poder llevarlo adelante. Eso es un poquito mi aporte. Muy bien, Vale, Toski. muchas gracias. Una pregunta, pues así como este grupo, de pronto no tienen grupos para principiantes, pues porque yo estoy encantada escuchando la charla, ¿cierto? Pero pues como apenas estoy iniciando, a veces hay cositas que no entiendo, entonces quedo como perdida. Sí, Me sí, presento, qué pena, yo soy de Colombia, Cali, Colombia, qué pena que no me presente ahorita. sí, bueno, el acento es totalmente colombiano y ya está identificado. Mira, dependiendo, introducción a qué, a la apologética o a otro de los temas que se mencionaron. Sí, señor, a la apologética, pues Ok. principalmente. Bueno, yo Eh, ahí te recomendaría el curso que acabo de platicar. Ya les puse por ahí la liga para la inscripción. Ahí vamos a platicarlo, y vamos desde ceros. Y yo creo que es bastante bueno como para irse familiarizando con todo. Ahí te puse ya la liga, está en el chat. Espero no haberla puesto así nada más en un directo, no sé si está con todos. Ahí te inscribes y ya mis compañeros de intelectuales teístas te hacen llegar la información, para que puedas entrar al grupo. Y ahí pues está, yo doy material de lectura, también las presentaciones que hacemos a la hora de las sesiones también se dan. Entonces, toda esa información te va a servir para ir enriqueciendo tu propia, vamos a decir, pequeña biblioteca, porque también vamos a estar dando recomendaciones y otro material que es de interés. sí, Vale, precisamente, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Sergio me robó la palabra, apenas te iba a decir, estás justo a tiempo porque se acaba de iniciar un curso buenísimo sobre introducción a la apologética dada por Sergio Villanueva aquí presente. Muy bien, Ariel Montero, ¿tienes una pregunta? Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Ariel Montero. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿de dónde, Ariel? Soy aquí de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del centro de Sudamérica. Este, una consulta, yo he estudiado, bueno, y sigo estudiando, no lo cierro, el tema de la apologética. Y me gustaría saber cómo se podría dividir para un mejor estudio, porque hay temas en apologética. Por ejemplo, ahorita en el grupo que pasaron el link del chat, mandé una lectura. Yo lo considero como que una apologética más avanzada. ¿Cómo manejarían ustedes el tema de los niveles en la enseñanza de la apologética? Como estaba comentando ahorita la joven colombiana, algo más básico de ir subiendo, porque hay casos, y me ha topado mucho con ateos que son muy instruidos, y la apologética básica no llega, la verdad, no llega porque sus planteamientos de ellos incluso usan los mismos planteamientos apologéticos para darle vuelta. Y para darle vuelta otra vez a ellos mismos, hay que meterse a temas mucho más profundos. ¿Cómo se podría hacer esa división? ¿Cómo la están haciendo ustedes? A mí me parece que Ronnie sería el más indicado de contestar esta, puesto que tiene más años en este ejercicio de la apologética. Ronnie, ¿podrías aportarnos algo a todos, de hecho? Sí, bueno, apologética un poco avanzada. Es imprescindible que toque tema de filosofía, un poco de ciencias, en este caso, dependiendo de qué temas se esté tratando, lógicamente, ¿verdad? Si uno está tratando temas muy científicos que tengan que ver con física, con biología y otras más, evidentemente uno tiene que interiorizarse mucho en esos temas o tiene que manejar esos temas. Por ejemplo, si uno quiere presentar una apologética científica defendiendo o refutando ciertos argumentos de una evolución neodarwiniana, evidentemente uno tiene que meterse en todo el bagaje y el lenguaje de lo que es los conceptos que se manejan dentro dentro de esa rama de la ciencia. Lo mismo pasa, principalmente, hablo aquí de mi experiencia para que puedan tener en cuenta, en mi caso que me ha tocado hablar por redes sociales con varios ateos, intercambiando opiniones y discusiones, que
yo creo que es primeramente, si uno quiere avanzar un poco más en apologética, el primer paso, o mejor dicho, el segundo paso, después del básico, ya viene interiorizarse en lo que es filosofía. Es muy necesario la filosofía porque es muy necesario saber argumentar correctamente, y de eso trata la filosofía, no solamente la filosofía cristiana o del punto de vista del cristianismo o una filosofía teológica, sino una filosofía en sí mismo en cuanto a una argumentación sólida, eh, entender de qué está hablando la otra persona, cuáles son las fallas dentro de su argumento, y todo eso necesariamente implica filosofía. A mí en particular me ha ayudado mucho interiorizarme en la filosofía para luego derivar a otras ramas más específicas como la historicidad de la escritura, cómo se fue formando el canon de la escritura, porque todo esto también necesariamente implica argumentación, y argumentación lógica, argumentación sólida. Esto también me ha ayudado a mí a defender desde el punto de vista científico, por ejemplo, argumentos cosmológicos, o a entender argumentos cosmológicos, entender argumentos en la teología moral. O sea, básicamente la filosofía le ayuda mucho a uno a poder pasar a otras ramas más específicas, porque necesariamente uno necesita saber o entender de argumentación, entender de dónde encontrar las fallas en una argumentación ya planteada desde un escéptico o un ateo, principalmente que tenga ya conocimiento en algunas partes, tanto en cualquiera de las ramas. Yo he abordado, por ejemplo, he abordado cuestiones históricas con ateos, pero al conocer un poco de filosofía, al conocer un poco sobre argumentación, no lo sé todo, pero evidentemente estoy en ese proceso de conocimiento mucho mayor, me he dado cuenta que he encontrado fallas, inclusive en temas que yo no soy muy bueno, o no soy no tengo mucha lectura encima, o no tengo mucha conocimiento específico, por ejemplo, en el campo de la historiografía, aunque sí me estoy metiendo mucho también en eso, pero en campos de la ciencia y en otros campos donde son muy específicos los argumentos, uno no necesariamente tiene que conocer a cabalidad toda la ciencia o específicamente una ciencia para saber que ciertos argumentos tienen fallas, ¿verdad? A la hora de presentar, a la hora de argumentar de parte de personas. Y siempre tener en cuenta que uno tiene que encontrar, en este caso cuando uno va a dialogar con un ateo, y me ha pasado mucho y me sigue pasando, eh, al dialogar con un ateo, yo trato de encontrar un terreno en común, que en este caso, el terreno en común que tenemos con los ateos y con los agnósticos es la razón en sí mismo, ¿verdad? O sea, tratar de razonar el argumento, encontremos un punto donde empecemos a razonar y empecemos a plantear nuestras cuestiones. Estoy hablando ya de una apologética un poco más avanzada, donde uno tiene que esbozar ciertos argumentos, uno tiene que esbozar tiene que entender ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, el terreno en común siempre será la razón, y siempre será el tratar de razonar y de encontrar cuestiones razonables. Uno tiene que adoptar una postura mucho más modesta, ¿verdad? En cuanto a ciertos temas específicos. Por ejemplo, la semana pasada estaba discutiendo con una persona que tenía ciertos conocimientos sobre moralidad, no sé, creo que era psicóloga, algo así, y yo lo planteé desde el punto de vista de la filosofía, el fundamento ontológico de la moral, ¿verdad? A partir de ahí, evidentemente me di cuenta que manejaba el vocabulario, manejaba ciertos temas específicos, entonces entablamos un diálogo, ¿verdad? Principalmente uno tiene que entablar un diálogo con la persona con quien esté con quien esté intercambiando este tipo de vocabulario, ¿verdad? Y normalmente uno entiende a qué se está refiriendo, y uno va a saber expresarse, y uno va a poder también encontrar dónde está la falla dentro del argumento, ¿verdad? Entonces, si uno va a avanzar al siguiente nivel,
necesariamente tiene que conocer de argumentación. Y argumentación o lógica implica filosofía, necesariamente. Y a partir de ahí uno puede entrar o derivarse a otros campos para especializarse o conocer mejor, ¿verdad? Otros campos. Y nada, si uno quiere avanzar un poco más, necesariamente tiene que meterse en ciertos autores, conocer un poco más cuál es el pensamiento, en este caso, de lo que es una objeción de parte del cristianismo. Por ejemplo, esta semana estuve escuchando mucho sobre cuestionamientos al Jesús histórico y al Jesús de la fe, pero no un nivel ateo pop de internet donde se lanzan memes o videos de 2, 3 minutos, no, realmente un poco más profundo, o sea, entendiendo el judaísmo del segundo templo, entendiendo el judaísmo de Jesús, entendiendo cómo fue cambiando, entendiendo cuál era el pensamiento del cristianismo primitivo, entrando un poquitito más en lo que es crítica textual, filología, cuáles son los pensamientos que tienen autores reconocidos en el campo, ¿verdad? Entonces uno va interiorizando cuáles son las objeciones que se tienen hacia el cristianismo, y cuando uno tiene en claro algunas objeciones, entonces a partir de ahí uno puede buscar información específica. En este caso, a mí me ha llevado a buscar información específica sobre las aparentes contradicciones o cuestiones que tocan de alguna manera la doctrina principal del cristianismo y las objeciones principales de la construcción teológica a partir del Jesús histórico, ¿verdad? Entonces, todo eso me ha llevado a mí a interiorizarme en otros temas más específicos y a abarcar temas más específicos, pero necesariamente uno tiene que interiorizarse en filosofía, porque estas personas que son buenas en su campo, ¿verdad? Manejan también muy bien la filosofía y el lenguaje en este caso. Entonces, a partir de ahí, si uno quiere seguir o quiere aumentar de nivel en ese sentido, o para dialogar con otras personas que tal vez estemos hablando, como me pasó en un curso, que una persona que estaba estudiando una carrera muy específica me preguntó, bueno, ¿dónde puedo encontrar material correspondiente a mi área, en este caso ciencia? Bueno, entonces yo le recomiendo tal página, tal autor, que son capos en cada uno en su, o muy buenos dentro de su área, pero que son cristianos y dan respuestas a nivel lenguaje científico sobre ciertos temas, ¿verdad? Entonces, Sí, yo creo que bueno, puede ayudar mucho eso. así, me gustaría dar un aporte más que tiene que ver más con lo que es una cuestión cronológica, y es el entendimiento de lo que es, y lo estoy poniendo aquí en pantalla, no sé si ven una línea de tiempo de la historia del pensamiento occidental. Lo que está diciendo Ronnie es muy importante, pero el pensamiento, digamos, filosófico se da en un contexto histórico cronológico, ¿sí? Entonces, a veces ayudas visuales como estas que están viendo ahora mismo en pantalla nos da como una pauta para seguir, o sea, qué cosas debo yo entender para poder entrar en el campo de la apologética y poder ser efectivo con los argumentos que se me presenten, ¿no? En este caso estamos viendo aquí una línea de tiempo desde el año 1000 antes de Cristo hasta nuestro año actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en rojo estos principales periodos, que es el mundo antiguo, el periodo helenístico, el Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento y la Reforma Protestante, el modernismo, el posmodernismo, que es lo que nos ha tocado vivir nosotros en nuestra generación, ¿no? Y, por ejemplo, para poder nosotros comprender mucho del Antiguo y del Nuevo Testamento, tendríamos que saber, por ejemplo, ¿verdad?, que el periodo helenístico y el Imperio Romano era el contexto cultural en el cual se vivía en el nacimiento de Cristo, ¿sí? Y que Jesús se refirió mucho a este contexto, periodo de combinación del helenismo y el Imperio Romano. El apóstol Pablo también lo hizo, los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque era su contexto cultural, y para comprender muchas cuestiones y contextualizar nosotros lo que ellos hablaron, es necesario que sepamos por lo menos lo básico de estos dos periodos y qué se pensaba en ese tiempo, ¿sí?
pero todo lo demás que surgió después, la Edad Media, el Renacimiento y la Reforma Protestante, por ejemplo, en este programa que vamos a tener el 31, pues vamos a dar como una síntesis histórica de lo que sí en sí fue lo más importante de la Reforma Protestante, el modernismo y sobre todo el posmodernismo, que es lo que estamos viviendo ahora y que comenzó apenas, se cree, la mayoría de los sociólogos dicen en los años 80, ¿sí? Por eso muchos padres, por ejemplo, no comprenden a sus hijos adolescentes o jóvenes porque ellos crecieron en un mundo moderno, pero tienen hijos posmodernos, ¿sí? Y eso es muy importante nosotros comprenderlo para que haya un entendimiento mayor y poder alcanzar así a las personas. Eso para complementar un poquito acerca de la pregunta de Ariel, que nos comentaba la cuestión de cómo saber la cuestión de usar apologética en una manera más profunda, yendo a un nivel intelectual quizá un poquito más alto para alcanzar gente que te va a tener argumentos mucho más complejos y mucho más profundos, que mucha de esa profundidad está en esta línea de tiempo del pensamiento occidental. Eso por ahí les quería comentar. Si quieren, tómenle un screenshot a una, ¿cómo se dice?, captura de pantalla a la imagen. Y bueno, con eso realmente si alguien más no tiene una pregunta. Yo quería complementar, ya que Ok, dale, Ariel. había mencionado una conversación con psicología y con una psicóloga, digo, y también yo tuve un traspié con un psicólogo, pero él, como era una persona mayor, yo lo sentí de cierta manera soberbio, y como que me quería hacer un psicoanálisis. Y él me planteó un argumento en base a Sigmund Freud del psicoanálisis, que decía que Dios era la representación del anhelo paternal humano, algo así, no recuerdo exactamente. Yo lo que le respondí por lo que ya desde hace un tiempo me he dedicado más al tema espiritual. Le dije que no era confiable del todo Sigmund Freud, porque Sigmund Freud estaba metido en cosas egipcias y cosas, que al final se terminó riendo él, porque era algo que para él era inverosímil, cosa que para mí no. Pero tuvimos ese de que no le respondí su argumento, ni él me respondió mi argumento. Claro. Ya quedamos en eso, Bueno. ni para uno ni para el otro. Y ese hasta ahorita el argumento más complejo que me han puesto, digamos, desde la psicología. ¿Cómo lo podrían responder? Mira, Ariel, porque yo creo que sería demasiado largo entrar ya, porque es un asunto muy puntual. ¿Te parece porque alguien más ya levantó su mano, ¿te parece si te pones en contacto con quizá Ronnie o Sergio o Toski, cualquiera de nosotros, para contestar este caso puntual tuyo y así dar oportunidad a alguien más que tenga otra pregunta o participación o ir cerrando el programa, porque llevamos ya hora y media y no quisiéramos que el programa se nos alargara mucho? Se me hace que entraríamos en algo muy largo si nos vamos a la psicología y esto. ¿Te parece? Claro, dame un segundito, ¿sí? No hay problema, podemos hablar de eso después. De que también quería aportar, ya no sería una pregunta, de que el ateo es algo que se forma, no es algo que hay, digamos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se entra al cristianismo, tiene una obligación de hacer crecer la fe, y eso se hace obedeciendo la Biblia, cambiando, arrepentimiento, conocimiento. Hay muchas personas que se han entrado, se han bautizado y todo, están por emoción, como se dice, y se han ido enfriando. He llegado al punto en que han estado cayendo en tentaciones muchas veces y terminan corrompiéndose. Muchas veces esos ateos blasfemos que paran haciéndose enemigos de Dios son personas que han perdido técnicamente con el mal. Yo tengo un conocido, un amigo que volvió a ser cristiano, pero no por la apologética, sino por cosas muy feas que le pasaron. Yo le dije que le iba a pasar. Y hay que tomar en cuenta eso con quien estás hablando, porque hay el tipo de ateo de que es estudiado y todo, como el caso de los psicólogos, de la psicóloga. Pero volvemos a lo mismo. Pero hay casos de que no va a dar su brazo a torcer, porque es un problema más espiritual y emocional que Ariel, técnico, intelectual. Ariel, dame un segundo, volvemos a lo mismo. Estás entrando en temas muy puntuales y queremos dar oportunidad a alguien
El Cita había levantado su mano y queremos ver si ella, si está por ahí todavía, pueda hacer su pregunta. No sé si estabas por ahí. Alguien que se llamaba El Cita, yo vi que levantó la mano hace unos minutos, pero si no, Toski. Tu micrófono está apagado, Toski. A ver, ahí. Ahí te escuchamos. Y yo perdí mi pantalla, no estoy viendo lo que estoy compartiendo. Ya se quitó la imagen de la línea de tiempo porque no se ha quitado. Ahí sigue. Bueno, voy a tratar de quitarla en lo que Toski participa, ¿ok? Mientras tómenle una captura de pantalla para que la tengan por ahí, es una buena herramienta. Bien, ¿se me escucha bien ahí? Sí, claro. Bien, Adelante. no, un poco para responderle brevemente a este muchacho, no profundizar nada, sino todo lo contrario. Muchas veces también lo que tenemos que tener en cuidado, y es una información general para todos, de cuando no manejamos ciertos temas, no meternos, ¿no? O sea, el decir no sé, muchas veces es la mejor salida, es la mejor respuesta, y creo que nosotros como cristianos debemos ser humildes en decir, sinceramente, tal cosa no manejo. Y otra, de que con el caso, y no para profundizar, pero como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Con el tema de que vos decías, con el tema de que si ¿cómo es? Este psicólogo era egipcio, ¿no? Tener cuidado con la información que a veces tiramos, de que realmente nosotros ya hayamos investigado en el tema, de que no caigamos en los mismos errores que caen los ateos, de que sacan de la galera una información porque la vimos en tal lado, lo escuchamos en tal lado, sino que realmente si vamos a afirmar algo, que sea después de haber hecho un estudio profundo, y que realmente lo que vayamos a decir lo hayamos corroborado a ciencia cierta, ¿no? Tener cuidado en eso, en ser humildes y saber decir, bueno, no, este punto no lo manejo, no tengamos miedo a decir, no lo sé, porque realmente primero que no podemos saber todo, y creo que también es de sabio, ¿no? Muchas veces, como dice la Biblia, el que calla es tenido por sabio. Entonces, tener cuidado un poquito en eso, de no creer que la sabemos todos. Muchas veces es necesario decir, tal tema no lo manejo, y no tener temor también en buscar recursos por otros lados. Yo, por ejemplo, sé hasta dónde me llega el agua, y más de ahí no me meto. Entonces, directamente hay ciertas cosas que, como les digo, yo prefiero decir, mira, tal punto no manejo, si realmente me interesa busco información, por eso lo tengo siempre como cercano a Ronnie, para preguntarle, che, Ronnie, ¿qué pasa con esto, con aquello? De hecho, me acaba, esa bombita que tiraste sobre Jesús un poco más profunda, me interesó, así que me gustaría que me pases un poco de información, así la investigo también. Pero nada, ser como cristianos humildes, y no meternos en temas que puedan dejar mal parado a no solamente nuestra persona, sino al Evangelio de Cristo, que es lo que creo que debemos tener sumamente cuidado. Ahí David está levantando la mano. Sí, David. David, ¿quieres habilitar tu micrófono y hacer tu pregunta? Sí, adelante, David. David, no te escuchamos. Se corta mucho tu no se escucha. Te escuchas pero entrecortado. A ver, intenta de nuevo. Sí, creo que es el internet, me parece. Adelante, ya. No se escucha bien, ¿verdad? Sí, ya se escucha mejor, dale. Bueno, a ver, vivo en el sur de México. Aquí es un estado muy multicultural. Hay mucha gente, comunidades rurales, indígenas. Ajá. En muchos de estos pueblos se rigen por
por los usos y costumbres. Entonces, a mí me gusta mucho la apologética, pero hay muchos conceptos y palabras muy técnicas que no aprenden, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede o cómo puedes llegar, por ejemplo, a hablar del argumento lógico, contrafactual, todas estas cosas? Pues, te dicen, mira, no te entiendo nada, ¿no? Entonces, usarlo para poder llegar, porque la gente hay unas bases muy culturales, todo lo que ver con su historia y sus actividades, tiene que ver con su cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo poder encajar apologética en este medio, en este contexto? Gracias. A ver, le damos la oportunidad a Sergio. ¿Te gustaría contestar, ya que estás en el contexto de México igual? Y me imagino que está nuestro hermano hablándonos o de Chiapas o de alguna de las regiones del sur. Pero sí, bueno, lo que yo diría aquí, algo que comentábamos hace un momento en relación a la apologética, en la parte de tender puentes, es precisamente ponernos al nivel. Hablábamos, por ejemplo, de la ciencia, que cuando vamos a hablar con alguien que tiene un conocimiento científico, tenemos que hablarle en su idioma. En el caso de las comunidades tenemos que hacer lo mismo, pero ahí necesitamos conocer cuáles son esas costumbres, cuáles son ¿cómo les llamaste? Usos y costumbres, para tratar nosotros de ponernos a ese nivel. A lo mejor buscar a alguien que nos explique cuáles son esos usos y costumbres para ver cómo los podemos nosotros empatar y buscar cómo hacer entendible el mensaje, cómo poderlo transmitir a ellos en lo particular, con sus usos y sus costumbres. Yo entiendo esa parte porque, digo, yo estoy aquí en México también y se vive. De hecho, yo vivo en Salamanca, Guanajuato. Estamos en la periferia de algo que se le conoce como el área del silencio, hablando cristianamente. ¿Por qué? Porque no se puede predicar mucho el evangelio por la oposición que hay por diferentes cuestiones. Entonces, aquí es muy importante conocer la cultura e irse acercando eh, por su lado, o sea, ver por dónde nos podemos acercar. Sería esa más bien mi aportación de cómo se podría manejar esto. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que una de las cosas también que hay que recordar es que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1 hace apologética apelando a la revelación general de Dios, que es la creación. Sí, digamos, al momento de pensar en un argumento cosmológico, por ejemplo, pues es una palabra que nosotros en un contexto más urbano podemos entender y saber de qué se está hablando, pero al momento de ir, por ejemplo, a una comunidad indígena en donde se tiene un nivel educativo quizá más bajo por cuestión de el nivel socioeconómico de la comunidad, pues no necesariamente tienes que mencionarlo como el argumento cosmológico, sino puedes darle a la gente referencias que ellos mismos están viendo con sus propios ojos, ¿no? Hablarles del asunto de, por ejemplo, el argumento del relojero, ¿no? De la necesidad de un diseñador. Tú le pones una ilustración tan sencilla como si alguien encuentra un reloj a la orilla de la playa y puede ser que donde vivas incluso haya playa, ¿sí? ¿Qué pensarías tú? Hacerle esa pregunta a la persona. Que fueron las olas del mar, los elementos, digamos, los minerales de la arena, etcétera, lo que puso juntas las piezas del reloj y el reloj surgió por sí mismo o te parece que tuvo que haber un relojero? ¿Sí me explico? O sea, ahí no estás usando realmente lenguaje complejo y estás haciendo alusión a la creación y estás haciendo alusión a la necesidad de un creador, haciendo referencia a los elementos creados por nuestro creador, ¿cierto? Entonces yo creo que de alguna manera siempre podemos hacer, como decía Sergio, bajar el lenguaje a un nivel en el que la persona común pueda entender argumentos de apologética que pueden llegar a tener un lenguaje complicado, pero siendo nosotros lo suficientemente sabios y
y creativos también para poder bajarlos al nivel de la persona, al lenguaje de la gente común, ¿cierto? Ok, bueno, por ahí hay alguien que dice usuario de Zoom. No, siento que no tengas nombre o debes de tener, de hecho, perdón, pero está levantando la mano si quieres hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Perdón, estoy desde el teléfono y bueno, un teléfono nuevo. Sí, no hay Perdón. problema. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Melissa, Meljara en realidad me dicen. Melissa, ¿de dónde nos hablas? Te cuento que soy de Bolivia, de Muy Santa bien. Cruz. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mira, sucede que actualmente estoy, sí, tratando de estudiar muchísimo. He leído el libro de Más que un carpintero. He leído también Evidencias que exige un veredicto, de George McDowell. Y bueno, y escuchándolo muchísimo a Archie, ¿no? R.C. Sproul. Ujú. Pero aún leyendo el libro, por ejemplo, Evidencias que exige un veredicto, hay temas sí que son bastante complejos que todavía no los estoy pudiendo digerir. Ujú. Entonces, que me tiene bastante frustrada. Y quería ver qué libro podrías recomendarme, porque sí tengo un grupo de gente que es, sí, bueno, que cree en algo, en realidad en energía, etcétera, al cual quiero llegar, ¿no? Pero son gente que tiene bastante nivel, por así decirte, son bastante intelectuales, pero en su razonamiento no están pudiendo llegar al evangelio. Entonces, quería ver de qué hay, si hay en realidad algún libro que tenga algunas palabras o textos que sean muchísimo más fáciles de digerir, ¿no? Que tal vez las podría entender. La verdad es que Claro. me está costando un montón. Sí, sí, bueno, mira, no sé si viste o estuviste en el programa del mes pasado, en la primera parte de este programa o no. No, te No cuento que estuviste, no ok. estoy. Bueno, yo recomendé 2 libros. Este que se llama ¿Por qué creo? Del doctor James Kennedy, ¿Ya? que es un libro de apologética buenísimo, donde habla de muchos argumentos que son muy fáciles de entender y digerir, pero al mismo tiempo muy profundos. Y el doctor ¿Ya? Kennedy es un excelente expositor. Entonces, este puede ser uno bueno. Otro puede ser Introducción a la Apologética Cristiana o Guía Holman de Apologética Cristiana de Doug Powell, ¿sí? Que tengo aquí. Este ¿Ya? lo consigues fácilmente en las librerías cristianas. Ajá. Esos son 2 de las recomendaciones que yo puedo hacer, pero quizá mis compañeros tengan algunos otros y en lo que ellos las hacen voy por mi cargador porque mi laptop se está terminando la batería. Ok, Perfecto. ¿alguno de ustedes tiene alguna otra sugerencia? Bueno, si me permiten, no por ahí en cuanto a libros, porque, bueno, creo que más que un carpintero, creo que habías dicho que lo habías leído. Sí, sí. Bueno, ¿y ese te resultó muy, muy profundo, muy difícil de entender? De hecho, bueno, fue el más liviano, ¿no? Claro, por Pero eso te... sí, pero no deja de tener palabras demasiado técnicas, porque fue la primera vez en realidad que empecé a leer. Y sí, algunas me han costado muchísimo. Entonces, Bueno, 2 cosas te recomiendo. Una, que con el tema puntual de las palabras, como recién acabas de decir, puedas leer con un diccionario lo al tengo. lado. Sí. Está bueno como para palabras que uno no maneja o temas que no maneja, poder usar un diccionario. O lo que yo hago también muchas veces cuando cierto tema no lo manejo y estoy leyendo porque hay libros que son realmente profundos, me voy a buscar información sobre eso que no conozco. Entonces, ya sea YouTube o algún video que explique, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam lo podemos llevar a un extremo súper difícil de comprender y para ciertos niveles, pero también podemos encontrar capaz videos de 2 o 3 minutos en los cuales lo resume y se explican de manera muy simple y muy sencilla. Entonces, muchas veces podemos hacer eso. Por otro lado, no sé si estás, yo a todos estoy invitando a que puedan participar del grupo de Apologética Latam ahí en WhatsApp. No sé si estás dentro del grupo. Acabo de ingresar.
Bueno, que, dentro de sí. ese grupo estamos los 4, está Sergio, está Ronnie, está Gustavo, estoy yo, y hay más personas que son también entendidas en estos temas, que vos puedas preguntar, che, puntualmente, este Ajá, tema no lo entiendo. Puntual, ¿no? ya, Porque a veces decir, bueno, tal libro no lo comprendo y capaz que no comprendés algo puntual, pero el libro entero, por ahí destrabando eso, se puede llegar a digerir. Entonces decís, yo estaba leyendo, que para eso también va a estar lo del club de lectura que vamos a tener con Ronnie, que en breve lo vamos a empezar a desarrollar. Pero la idea del club de lectura es un poco eso, es decir, che, este tema no lo estoy digiriendo bien, no lo estoy entendiendo del todo. La idea es poder compartir con otros y decir, bueno, como todos vamos a estar leyendo el mismo libro, decir, bueno, esto hace referencia y que lo podemos desenvolver de esa manera. Creo que... Tu volumen, Toski, se fue para abajo. sí, se te escucha bajo. No, no te escucho. No sé qué pasó, Ronnie, Toski, pero bueno, en lo que arregla su volumen, recomiendo este otro que se llama Diccionario de Bolsillo de Apologética y Filosofía de la Religión. Me fui corriendo por él ahorita que me acordé y vi tu pregunta. Entonces, Perfecto. este te puede ayudar mucho también, no es muy complicado, de hecho, por eso es de bolsillo y te saca de muchos apuros en cuanto a terminología. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Toski no vuelve todavía, pero estamos en espera. Mientras leo la última pregunta y con esto quizá terminemos, que está en el chat porque alguien, Nidia Guzmán, no, parece que su internet no funciona muy bien, entonces ella quiso de todas maneras hacer una pregunta y dice, mi pregunta es, si uno quiere profundizar en la apologética, ¿es necesario hacer un estudio de teología profunda de la palabra? Ya que yo estudio la palabra, pero hay temas que en su contexto se me complica entender. Y en ese caso, ¿cómo puedo defender mi fe si no la comprendo en su totalidad? En ese caso, ¿qué debemos tener como base para profundizar en la apologética? Lo que está hablándonos Nidia aquí es, ¿qué sería como lo básico de lo básico de lo básico? Bueno, una aportación rápida de mi parte es que, mira, Nidia, una de las principales, digamos, motores que te va a hacer crecer en este asunto de la apologética, y te cuento por experiencia personal, cuando yo me convertí a los 16 años, mi vida era una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, pero porque yo, en mi emoción de estar recién convertido y bueno, tuve una conversión muy radical, me iba a la preparatoria en México y quería compartir el evangelio con todos, y no sabía Biblia, no sabía nada todavía del Nuevo Testamento y que ni lo básico sabía, pero quería alcanzarlos para Cristo. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo estaba en ese intento de alcanzarlos, ellos me iban haciendo preguntas, mis compañeros de clase o mis profesores incluso, y yo le decía, ¿sabes qué? Como decía Toski ahorita, yo decía, ¿sabes qué? No sé, pero mañana te digo. O no sé, pero te digo la próxima semana. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a la iglesia o llamaba al pastor y le decía, oye, me preguntaron esto, oye, me preguntaron aquello. Y entonces, por eso este grupo como el que hemos creado de Apologética Latam es tan importante, porque como dice Toski, hoy tenemos muchos más recursos y muchas más personas a las que podemos acudir que en lo que teníamos décadas atrás, ¿no? Entonces, es muy importante que, por ejemplo, tú comiences a hablar con la gente sin temor a que sepas todas las respuestas. No es necesario saber todas las respuestas para compartir el evangelio y para tratar de alcanzar a alguien con la fe que tienes, que es viva y que es real, ¿cierto? Y cuando te empiecen a hacer preguntas, entonces ellos mismos te van a ir dando la pauta para tú saber qué es lo siguiente que deberías quizá aprender para poder alcanzar a este tipo de persona o a este tipo de otra persona, y eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, no necesariamente tenemos que saber toda la teología de entrada para poder ejercer lo que es la apologética. Ya de entrada te digo eso, no sé si alguien de mis compañeros quiere aportar para responder a tu pregunta. Ahí me escuchan de Ya, vuelta. ya te escuchamos, sí, aunque está un poco Bien. bajo, pero sí te escuchamos. Bien, voy a tratar de acercarme más al micrófono. Ahí. Como para cerrar la idea y después, bueno, no interrumpir más, porque creo que Sergio y Ronnie también tienen cosas muy interesantes para aportar, pero dos cosas, no sé hasta dónde se me escuchó, pero bueno, de última, cualquier pregunta, estamos en el grupo de WhatsApp,
creo que ahí lo hemos compartido, así que, bueno, se pueden hacer preguntas por ahí. Para no andar mucho más en eso. Y respecto a Rafael, que preguntaba sobre algún material o enlace sobre el politeísmo, específicamente aquellas teorías donde se coloca al Dios de la Biblia como cualquier otro Dios, inclusive en menor rango, creo que muchas veces, en una primera instancia, creo que antes de manejar argumentos de otros, o cosmologías de otros, está bueno que aprendamos a manejar bien nuestra cosmología, nuestra percepción de las cosas. Entonces, primeramente, fortalecer y reforzar todo lo que yo pueda aprender de mi cosmología, de mi cosmovisión, perdón, como ser, en este caso, bueno, las evidencias a favor del Dios judío-cristiano. Entonces, primeramente, si yo tengo una fortaleza en esos argumentos, puedo derribar otros sin siquiera conocerlos. ¿Por qué? Porque justamente mis argumentos son sólidos, como por ejemplo el argumento cosmológico, el argumento teleológico, son sólidos, entonces podemos, en base a esos argumentos, poder presentar una defensa sin tener que conocer el resto de las filosofías. Porque imagínense que tengamos que saber, que está bueno, pero imagínense que tengamos que saber de budismo, de hinduismo, del islam, bueno, las archimega cantidad de religiones que hay, tendríamos un montón de conocimiento y me parece que lo más edificante, al menos en un principio, una vez que manejemos nuestra cosmovisión de taquito, ahí sí, bueno, podemos invertir en leer otros libros de cosmovisiones contrarias como para ver qué plantean y ahí en base a eso ver qué argumento se haga. Sí. Hasta ahí mi aporte. Quiero meter un gol más y es el asunto, nuestro curso que comienza el sábado en la mañana la especialidad es de hecho cosmovisión cristiana. Y yo creo que serviría mucho algo así porque estamos viendo la cuestión de definir en primer lugar qué es la cosmovisión y cuál es la percepción de la realidad y cómo ir construyendo a partir de ahí. Entonces, es muy básico y sí creo que sería de gran beneficio. Si quieres saber más acerca del asunto, ahí me pueden contactar por privado. Ok, bueno, creo que hemos terminado. Porque usuario de Zoom, a menos que sea la misma persona, pero todavía tiene la mano levantada o quizás la dejó de su pregunta pasada, pero hay varios que dicen solo usuario de Zoom. Pero si no, y pues... no sé si Sergio o Ronnie tienen más aportes porque les corté y capaz que tenían un aporte interesante. Son gente que tiene más sabiduría y no porque tengan más años, sino porque tienen justamente más años en la apologética. Más canas, ¿no? Ok, bueno, sí. De hecho, para ir cerrando, ¿qué les parece si Ronnie o Sergio pueden en un minuto más? Sí, este libro le puede ayudar muchísimo también, que es el gran libro de la apologética cristiana, de que es un filósofo cristiano, muy respetado, Norman Geisler, que les puede ayudar muchísimo con terminología, ya sea de filosofía o de cualquier otro tema, aparte del libro que había mencionado Gustavo, que es más básico, de hecho. Sí, pero les puede ayudar muchísimo también complementar con el libro que había mencionado Gustavo. Y si quieren un término un poco más avanzado, como les dije, este libro es excelente porque toca temas ya con un grado filosófico un poco más profundo y les puede ayudar mucho a volcarse en otros temas mucho más específicos sobre ciertos temas que tal vez quieran abordar y no saben dónde recurrir. Aquí recomienda bibliografía específica donde pueden recurrir sobre esos temas muy específicos. Y nada, solamente agradecerles por el tiempo y estén atentos en el grupo que estaremos brindando más información sobre charlas, sobre cursos, sobre los cursos que se están desarrollando como el de Gustavo, como el de Sergio y otros futuros cursos y charlas que estaremos también dando para todos. Ok, bueno, Sergio, no sé si quieras decir algo antes de concluir. Sí, de hecho, nada más, cuando platicábamos de los peligros, el primer peligro que mencionabas o el segundo por ahí es no confundir el estudio de la apologética con nuestro devocional.
no dejemos de lado nuestro devocional, nuestro estudio bíblico personal, nuestro acercamiento con Dios. El que nosotros estudiemos la Biblia nos va a permitir precisamente irnos empapando en todo lo que nosotros creemos, en conocer la Biblia, en conocer la Escritura. Algo tan sencillo como leer la Biblia nos va a ayudar a ir viendo diferentes perspectivas, o no perspectivas, sino más bien cómo fue escrita, entenderla, razonarla, meditarla, hablar con Dios. Esa es una. Y la otra, de los peligros que me comentábamos, era no tener un mentor. Entonces, mucho ayuda también que tengamos un mentor al menos. O sea, no necesariamente tiene que ser uno. Como yo les he dicho, yo tengo 3, que yo me acuerdo, y otros más que de repente consulto. Tener un mentor que de repente cuando nos atoremos, en este caso, por ejemplo, personal, es mi pastor, y créanme que me atoro a cada rato. O sea, yo voy con él y le digo, ¿sabes qué? No entiendo aquí, o ya me atoré, o cómo le hacemos, y él me explica. Entonces, esas dos cosas, nuestro devocional personal, estudio de la palabra personal, conocer nuestras doctrinas y tener al menos un mentor que nos Sí, apoye. yo conozco 3 buenos. Uno se llama Sergio, otro Ron y otro Toskin. Ya saben. Y por aquí están sus datos. Entonces, los aviento aquí a mis compañeros que son buenísimos en lo que enseñan. Dios les ha dado la habilidad solo de entender, pero también de poder enseñar. Bueno, hasta aquí nuestra clase. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber durado prácticamente ya las 2 horas. Vamos a tener este programa por ahí subido al canal de YouTube. Me imagino que Sergio irá a estar poniendo el link una vez que esté en la plataforma en el grupo de WhatsApp. Es correcto, sí. ¿Seguro? Espero mañana mismo que pueda estar. Si puedo mañana mismo, ahí lo ponemos. Más tardar el miércoles. Ya. Como quiera, aquí en el chat también yo les puse el link del programa anterior para quienes no lo hayan visto, pues puedan verlo. Y si no, también está en el chat del grupo. ¿Ok? Bueno, por ahí nada. Muchas gracias. Y parece que Toski me está diciendo algo. Ok, ya, Toski. ¿Puedes, por favor, hacer una oración para cerrar? Sí, perfecto. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Papá, por esta gente, Señor, que se ha conectado buscando más de tus herramientas, Papá, para llevar el Evangelio adelante, Señor. Gracias, Padre, porque entiendo que es un tiempo en el cual como cristianos debemos levantarnos no solamente con la sabiduría que viene de lo alto, sino también con, como dice tu palabra, ¿no? Renovando el espíritu de nuestra mente, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, que se levante un cuerpo, Señor, para defender tu palabra, Señor, para defender, no defenderte a vos, Señor, porque sabemos que no necesitas defenderte, pero sí defender las razones por las cuales creemos en lo que creemos, Señor. Te damos gracias, Padre, de poder compartir todo esto que nos has enseñado a nosotros, de poder aportar este grano de arena, como decía Gustavo. Obviamente que uno no es nada, es simplemente un siervo que busca enseñar lo poco que ha aprendido. Así que te doy gracias, Señor, y te pido que nos des también más sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Amén, gracias igual. Hasta luego. Bendiciones.